Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 12 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Los bancos centrales son los grandes protagonistas. Donald Trump saca un as bajo la manga. Tesla y Alphabet capturan la atención del mercado y aumenta la preocupación en Brasil. Ha sido una mañana de sorpresas en Europa, bueno, de una sorpresa, y llegó de parte del Banco Central de Suiza, que recortó la tasa de interés en 50 puntos base. El mercado esperaba una acción en torno a 25 puntos, deja así el emisor suizo su tasa de referencia en 0,50%. El Banco Central Suizo deja así listo el escenario para que en unas horas el Banco Central Europeo también realice una baja de tasas, la cuarta este año. Se espera que sea un recorte de 25 puntos base. Y muy importante, la atención va a estar en la conferencia de prensa de Christine Lagarde, pero también en el nuevo set de proyecciones del BCE para la eurozona. Algo similar sucede en torno a la Reserva Federal. El mercado está apostando a que la próxima semana el emisor estadounidense recorte también la tasa de interés por última vez este año. Y al igual que con el BCE, la atención va a estar en esas proyecciones que se publicarán junto con la decisión de política monetaria. Pero antes de hablar en más detalle de estos temas, revisemos qué está pasando con los índices después de ese nuevo cierre récord que tuvimos ayer en Wall Street. El Nasdaq superó los 20.000 puntos, el S&P 500 también se sacudió las pérdidas recientes. Esta mañana vemos que los futuros de Wall Street frenan un poco el entusiasmo, el Nasdaq cae 0,15%, el S&P 500 retrocede 0,17%. Por el contrario, las acciones europeas se dejan llevar por el entusiasmo, por las expectativas de una nueva baja de tasas de interés. Vemos que el Stoxx 600 sube 0,12%, alineado con lo que fue una sesión positiva en Asia, donde el índice regional subió 0,66%. Muy importante en Asia son las expectativas en torno a nuevas medidas de estímulo de parte de China. Las acciones en Hong Kong subieron 1,2%. Hay expectativas de que mañana, cuando termine la conferencia del Comité Económico, se anuncien nuevas medidas para no solo ya estimular el consumo, sino también de alguna forma blindar a la economía, prepararla para lo que se anticipa va a ser un escenario más conflictivo con Estados Unidos. Y a propósito de este punto en especial, la cadena estadounidense CBS reporta esta mañana un movimiento interesante de parte del equipo de Donald Trump. Aparentemente, este habría enviado una invitación al presidente chino Xi Jinping para que asista a su inauguración presidencial. Sería la primera vez en que un presidente electo estadounidense realiza este gesto hacia su par chino, y de asistir sería también la primera vez para un mandatario chino en una inauguración presidencial en Washington. ¿Qué busca Donald Trump con esta invitación? En términos futbolísticos, deja la pelota en la cancha de Xi, pero hasta ahora no tenemos respuesta desde Beijing y seguramente este va a ser uno de los temas que más llame la atención en torno a la posesión de Trump en enero. Retomemos el tema económico porque la atención del mercado hoy no está en la política, está en los bancos centrales. Como les decía al inicio del podcast, tenemos en unas horas la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Se espera que cumpla con ese cuarto recorte de tasas de interés desde que inició el ciclo de bajas este año y ya enfrenta expectativas de que acelere el paso hacia adelante. Tras la acción de hoy, la tasa de referencia quedaría en 3% y el mercado está esperando recortes en las próximas 4 reuniones para llevar la tasa hasta 2%. Hay la idea de que el Banco Central Europeo necesita hacer estos recortes para estimular la economía de la eurozona que sufre por la recesión en Alemania, así también como la incertidumbre política en esa región. Recuerden que el gobierno alemán está por enfrentar un voto de no confianza y elecciones adelantadas en febrero. En Francia, Emmanuel Macron tiene que anunciar hoy quién va a ser su próximo primer ministro y tratar de sellar una coalición
que mantenga la gobernabilidad y le permita terminar su periodo hasta 2027. Estos son temas que seguramente se plantearán a Christine Lagarde en su rueda de prensa. También se le preguntará sobre el destino de la tasa de interés. Junto con la decisión de política monetaria, el BCE publica su actualización de proyecciones. El mercado va a buscar ahí una definición sobre cuál es el nivel hasta el que piensa llevar la tasa el BCE, pero se va a preguntar con más detalles a Lagarde en la rueda de prensa. También se le preguntará seguramente sobre cómo se prepara la eurozona o se debería preparar la eurozona para lo que se prevé va a ser un escenario más difícil con Estados Unidos, con un Washington que amenaza con alzas de tarifas bajo la administración de Donald Trump. Las expectativas en torno a la Reserva Federal son algo distintas. Si bien el mercado da por sentado que va a haber un recorte de tasas la próxima semana, comienzan a cuestionarse los siguientes pasos, porque ayer se confirmó el aceleramiento por segundo mes consecutivo de la tasa de inflación. Estuvo sí dentro de las expectativas. Se mantuvo esa alza mensual de la inflación subyacente en 0,3% por cuarto mes consecutivo. Hay algunas voces alertando que sectores que venían desacelerándose comienzan a mostrar un repunte en las presiones inflacionarias. Sin embargo, como las cifras estuvieron dentro de lo esperado, el mercado cree que la Fed tiene espacio para hacer el recorte la próxima semana. No así quizás ya en enero, donde aparentemente se está comenzando a crear un consenso de que va a ser momento de una pausa. De ahí la importancia del famoso dot plot, el conjunto de proyecciones económicas que publicará la Fed junto con su decisión la próxima semana. El mercado va a buscar pistas sobre si hay un ajuste en el destino, en esa tasa de largo plazo que se plantean los miembros de la Fed, porque esto reflejaría el impacto que están previendo de las medidas que pueda tomar la próxima administración estadounidense. Quizás soy muy ortodoxa, pero creo que el mercado está siendo bastante complaciente con esas señales de repunte inflacionario, sobre todo considerando las buenas expectativas que todavía hay en el mercado laboral estadounidense, con todo este discurso bastante optimista respecto a medidas de parte del próximo gobierno que van a estimular el crecimiento. Creo que en el comando de Donald Trump o en su equipo económico deben estar siguiendo esta evolución de índices con mucha atención. Hay que recordar que la crítica a la alta inflación fue un factor clave en su éxito electoral, así que sería muy complicado para él asumir un gobierno con unas presiones inflacionarias al alza, con unas expectativas inflacionarias también más aceleradas, porque lo pondría frente a un reto que quizás no estaba en sus cálculos iniciales, considerando especialmente que una de las primeras medidas que ha prometido consiste en recortes de impuestos que a su vez pueden impulsar aún más esas presiones. Así que hay que seguir de cerca la evolución de los índices inflacionarios y seguiremos de cerca también las proyecciones de la Fed la próxima semana. Mientras tanto, el mercado se mantiene optimista. Vemos que hay sectores que se benefician de esta mirada más concentrada en el recorte de tasas de parte de la Fed. Lo vimos ayer con el sector tecnológico, lo vimos con otros activos de riesgo como las criptomonedas, el Bitcoin, que si bien esta mañana frena en algo su avance, se mantiene todavía sobre los $101,000. Las acciones tecnológicas tienen también un buen momento, impulsadas principalmente por Tesla y Alphabet. En este caso, las acciones de estas empresas que subieron ayer casi 6%, tienen que ver con una mejoría en las expectativas respecto a sus negocios. En el caso de Tesla, Goldman Sachs y Morgan Stanley elevaron sus recomendaciones para las acciones de esta empresa. Morgan Stanley la llamó su elección principal, su elección estrella para 2025. En el caso de Alphabet, hay muchas expectativas respecto al desarrollo de su chip de computación cuántica Willow. Este es un desarrollo clave también en esta carrera por la inteligencia artificial. Alphabet se había visto como una de las empresas más retrasadas en el desarrollo, sin embargo, ya ha presentado una segunda versión de su asistente de inteligencia artificial Gemini
Y ahora los avances de este chip que permite realizar operaciones de computación cuántica de mayor velocidad, de mayor procesamiento de datos, de mayor complejidad y que puede ser verdaderamente revolucionario. Vayamos rápidamente a la región donde los titulares se concentran en Brasil. Ayer el Banco Central de ese país sorprendió al mercado no solo con un alza de un punto porcentual en su tasa de interés, que la dejó en 12,25%, sino porque adelantó en su comunicado que en sus próximas 2 reuniones podría realizar alzas similares. El tono del Banco Central se interpreta como una medida para contener el nerviosismo del mercado, para dar seguridad de que no se va a permitir un desanclaje de las expectativas inflacionarias, sobre todo ante lo que se percibe como un retraso en el ajuste fiscal. El paquete presentado por el gobierno enfrenta varios obstáculos en el Congreso y a esto hay que sumar ahora la preocupación en torno a la salud del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El mandatario será sometido hoy a otro procedimiento quirúrgico, aparentemente, o así dicen sus médicos, se trata de un procedimiento innovador que busca detener o evitar próximos sangrados cerebrales y que es de menor riesgo. Sin embargo, Bloomberg muy acertadamente advierte que hay un paralelo entre las preocupaciones en torno a Lula y lo que fueron las preocupaciones en torno a la capacidad de gobernar de Joe Biden. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero. El titular principal recoge las críticas de HNH Energy al sistema de requerimientos y permisos del Servicio de Evaluación Ambiental que han retrasado un megaproyecto de amoníaco verde. Ayer Diario Financiero realizó el primer encuentro de DF Capital Sostenible y el ministro de Hacienda anunció en esa instancia que se dará a conocer a fin de mes un sistema de estandarización de términos que ayudará a identificar las inversiones sostenibles y su acceso al financiamiento. Falabella anuncia inversiones por 650 millones en 2025, es otro de los titulares en la portada de hoy. El foco estará en los supermercados en Perú y las tiendas Sodimac en México. Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos identifica millonarias cuentas de chilenos en el exterior como parte de sus esfuerzos para la repatriación de capitales. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.